lugar, yo quisiera agradecer muy sinceramente esta invitación a la inauguración de este simposio sobre medicina narrativa y humanidades médicas. Y sobre todo agradecerle, ¿no es cierto?, la oportunidad que tengo o que me he tomado en este momento, ¿no es cierto?, de brindar y poder elaborar algunos pensamientos, ¿no es cierto?, y comunicarles algunas ideas sobre esta temática en cuestión. Bueno, no cabe duda que la dinámica actual del sistema de atención médica conlleva a una relación médico-paciente deficiente de comunicación, y en un marco temporo-espacial que impide la escucha atenta, ¿no es cierto?, del paciente. Ahora, indudablemente que este escenario en que vivimos, ¿no es cierto?, de la contingencia, entorpece la experiencia de padecimiento tanto de los pacientes como de sus familiares, incluso de las personas que están a cargo de su cuidado. Por otro lado, los médicos también deben enfrentarse, ¿no es cierto?, a diario con una incertidumbre, la frustración profesional y el agotamiento físico y psíquico que conlleva una relación de este tipo. ¿Cómo podemos revertir esta situación? Que en el fondo provoca una mala imagen del médico frente al paciente. Pienso que la humanidad médica, añadida obviamente la medicina narrativa, nos entrega herramientas para pensar la educación médica de otro aspecto, desde lo sensible, es decir, digamos, desde las dimensiones estéticas. Por consiguiente, es indudable que debemos orientarnos hacia una formación médica integral. Y en esta mirada, ¿no es cierto?, son necesarias justamente las humanidades médicas y la medicina narrativa para una formación integral, como la que soñamos, y que requiere estar presente en el currículum de la carrera, no optativas, ¿no es cierto?, ni en otras circunstancias, sino que en el currículum de la carrera, y así pensar que nuestros estudiantes adquirirán, ¿no es cierto?, con el tiempo, la capacidad de una reflexión crítica, dirigida hacia una práctica más humana, utilizando los métodos y los conceptos de las humanidades y, por supuesto, el de las ciencias sociales. Es importante traer al escenario actual las sensibilidades de la medicina, es decir, por un lado, el modo de percibir, ¿no es cierto?, el diagnóstico clínico, y que en sentido familiar nosotros llamamos tener el ojo clínico. Pero también debemos considerar esa sensibilidad en que los médicos tienen la apertura adecuada hacia la experiencia de los otros, es decir, una cierta empatía y una conciencia ética expresada como inteligencia narrativa. Es por esta razón que, siguiendo el pensamiento de Berkeley, la medicina es una profesión estética, ya que etimológicamente estético significa percibir sintiendo o la impresión sensible. Hoy día nuestros estudiantes se forman de otra manera. Se forman para que canalicen todos sus sentidos en el diagnóstico, lo cual obviamente es necesario. Yo no digo que sea malo eso, pero ignoran, ¿no es cierto?, otras sensibilidades que también se producen normalmente. Es así que se mantiene ese discurso del deterioro de la relación médico-paciente y se sigue reclamando por el distanciamiento profesional y aparecen los límites éticos de la práctica sin dejar espacio muchas veces a la compasión humana que debiera ser una sensibilidad innata y presente permanentemente. Es así como podemos observar ganancias cuando se manejan las narrativas en la educación médica. Tal como lo menciona Rita Sharon, aquí presente, estoy recordando una parte, digamos, de la introducción de su obra famosa, ¿no es cierto?, que dice, comillas, felizmente, la enseñanza de la narrativa lleva a la reposición de los dividendos de la creatividad, el autoconocimiento, la comprensión de los demás y profundos placeres estéticos. Hoy por hoy, la formación de las identidades de los estudiantes de medicina sigue siendo construida a través de la experiencia formativa,
que en el fondo está sobresaturada de conocimiento científico. Por esta razón, felicito muy sinceramente a los organizadores de este evento, que refuerzan una idea fuerza de nuestra escuela de medicina, introduciendo en su currículo las humanidades médicas y la medicina narrativa, que representan alternativas saludables en la formación de nuestros futuros profesionales, ya que los aportes pedagógicos de ambos, tanto de las humanidades médicas como de la medicina narrativa, son elementos fundamentales para una formación integral y para pensar este campo interdisciplinario de la estética médica, ya que con este actuar, en el fondo, lo que estamos haciendo es recuperar el arte de la medicina. Solo me resta agradecer sinceramente a los organizadores de este precioso y de gran contenido, ¿no es cierto?, de esta jornada. Agradecerle a los panelistas que han dedicado parte, seguramente, de sus apretadas agendas para transmitirnos sus conocimientos. Muchas gracias y que les vaya excelente. Muchas gracias, doctor Orellana, por sus palabras en esta inauguración. Un aplauso, como hace la doctora Rita Charón. Un saludo, doctora Nicoleta Suter, un gusto de verlas por cámara. Gracias por sus palabras, doctor Antonio Orellana. Como bien mencionaba, estamos acá para potenciar el desarrollo de la formación, de la sensibilidad en la formación médica, y justamente el lema de esta jornada es hacia el cultivo de la humildad narrativa. Entonces, siguiendo en esta línea, vamos a avanzar con la presentación, con las primeras presentaciones, donde la primera es la exposición Humildad Narrativa, dictada por la doctora Rita Charón, que se encuentra aquí. Y bueno, presentando a la doctora Rita Charón, ella es médico, internista y doctorado en inglés por la Universidad de Columbia, concentrando sus estudios en la escritura de Henry James y el papel de la literatura en medicina. En el año 2000 fundó el programa de medicina narrativa en Columbia y desarrolló posteriormente el primer programa en el mundo de maestría en ciencias en medicina narrativa en el año 2009. Actualmente, la doctora Charón dirige el plan de estudios de medicina narrativa de la Facultad de Medicina de Columbia y enseña literatura, ética narrativa y narración de vidas. La doctora Charón ha publicado y dado numerosas conferencias tanto a nivel nacional como internacional sobre las formas en que el entrenamiento narrativo ayuda a aumentar la empatía y la reflexión en profesionales y estudiantes de la salud. Sus proyectos de investigación se centran en los resultados de la formación de profesionales en competencia narrativa. Junto con esto, quien modera esta instancia es el doctor Rodrigo Vergara. El doctor Vergara es médico pediatra e infectólogo, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad de Valparaíso y del Laboratorio de Enfermedades Infecciosas de nuestra universidad, siendo también el exdirector de la Escuela de Medicina. El doctor Vergara trabaja en el Laboratorio de Medicina Narrativa desde su creación en el año 2018 y se ha empeñado allí incentivando la reflexión a través de la poesía y su relación con la medicina junto a los estudiantes. Una vez presentado a la doctora Rita Charón y al moderador de la primera instancia, el doctor Vergara, damos inicio al primer bloque, que es de la exposición Humildad Narrativa. Invito al doctor Vergara. Bueno, buenas tardes. No puedo acceder al video, ¿eh? No puedo acceder al video, pero es un placer para mí estar moderando esta sesión. Es un honor moderar la presentación de la doctora Rita Charón, que ha sido quien ha dado los pasos necesarios para que la medicina narrativa surja y progrese en el mundo. Así que mucho gusto, doctora. I'm very pleasure to meet you. Eso, yo creo que podemos dejar a la doctora Charón, que es mucho más interesante de lo que yo puedo hablar. Gracias. Les agradezco mucho por hacer posible estar hoy con ustedes. Alguien que me haga señas si no me están oyendo bien o si el intérprete no está escuchando lo que yo digo, ¿bien?
Quiero empezar, pero es que tengo tantas cosas que decir en los primeros 10 minutos de esta conferencia. Lo primero que tengo que decir es, Doctor Antonio Orellana, ¿estará usted disponible para volverse el decano de la Escuela de Medicina de Columbia? Hay algo tan potente escuchar de la boca de los decanos mismos que la escuela y él entiende y abraza la necesidad de la estética, de la sensibilidad narrativa, y es un decano que entiende de la dificultad que los pacientes y sus familiares encaran al tratar con clínicos como yo, que están estresados, cansados y a veces agotados, e insiste de que esto no es opcional, es una necesidad. Creo que eso es lo que dijo usted, ¿no?, en su presentación. Quiero decir, en Colombia nosotros lo hicimos como un requerimiento, pero ha tomado décadas, por lo que yo siento que estoy en compañía de hermanos a medida que seguimos en esta conferencia. Por lo tanto, le agradezco mucho. También debo agradecer a quienes pusieron la música de apertura en el programa. Creo ser afortunada de no haber entendido las palabras, por lo que tenía que poner atención a la música y a los que tocaban, los dos violinistas, las violas, al chelista, al bajista y al cantante, y no necesité las palabras, porque pude saber por sus actos, su efecto y por supuesto por la calidad de la música en sí, qué emoción estaba siendo transmitida. Entonces, esto se siente tremendamente como una orientación hacia lo que yo quiero hablar con ustedes. Yo estoy impresionada que nosotros estemos todos reunidos aquí para considerar la narrativa como la humildad en sí misma. Por supuesto que nuestra propia postura como proveedores de atención médica y educadores siempre tiene que ser en contra de la injusticia, en contra de la violencia, incluyendo la violencia de indiferencia. Y nosotros no podemos decir nada hoy sin al menos ahondar o reconocer que los tiempos que vivimos ahora están saturados de muerte. Por lo que esta conferencia y los temas y objetivos que abordaré son particularmente necesarios en estos tiempos históricos, donde estamos viviendo guerras injustas y tiroteos masivos y la polarización en el cuidado de la salud y más allá. Nosotros, como una comunidad, yo lo llamo hermandad simplemente, estamos trabajando así al respecto. Y legitimación y autonomía personal, seguridad y ser escuchados. Ser escuchados. Sí. Sí, yo soy doctora en medicina, soy internista, también estoy formada en estudios de literatura, pero todo esto fue en Estados Unidos. Soy muy provinciana, al contrario de muchos de ustedes en esta conferencia, yo soy muy provinciana, he vivido así toda mi vida, excepto por 16 años que viví en la ciudad de Nueva York. Mis estudios de literatura son todos basados en escritos estadounidenses e ingleses. Pero yo salí de mi trabajo médico rumbo al actual departamento de inglés en Columbia porque quería saber cómo escuchar adecuadamente lo que mis pacientes me dicen. Y me di cuenta que involucrarme en el estudio del discurso y el cuento hizo eso posible. El curso de narrativa está causando un explosivo interés.
no solo humildad narrativa y narrativa médica, sino que toda la narración que ha habido, especialmente durante la pandemia. Me imagino que es lo mismo en vuestras culturas. He estado envuelta en conferencias narrativas sobre pandemia, conferencias de contando tu historia de salud. Todos los medios sociales, los podcasts, los audiolibros, YouTube, nos están introduciendo en algo muy útil para nosotros. Está aumentándonos la presencia de la cultura oral en la cultura popular. Ya no estamos tan dependientes de las palabras escritas estos últimos días, pero la cultura oral que adquirimos de los podcasts, los audiolibros, la música y las comedias nos ayudan a entender que algunas culturas dependen de su oralidad. Quiero decir, en Estados Unidos, a los americanos nativos y a los países del primer mundo nos ayudaron a recordar la necesidad de mantener las palabras orales. Y creo que esto es algo adicional a todo lo otro que la narrativa médica es capaz de hacer. Muchas veces nos preguntan en estas situaciones de narrativas, ¿qué es lo que vemos? ¿Saben? Los médicos que trabajan por el COVID y son entrevistados por periodistas, ¿qué es lo que viste? ¿Cuál es tu testimonio? Y aquellos de nosotros con habilidades y poderes en este trabajo, no solo decimos aquello que testimoniamos, pero cómo lo testimoniamos. Y esta es la diferencia a lo que apuntamos, confiando y enfocándonos en la humildad narrativa. Cómo doy testimonio, cómo me vuelvo leal, cómo demuestro mi fidelidad por aquello que yo presencié o oí, o incluso fuera del lenguaje, yo vi. Ahora, para seguir algo que el decano dijo hace unos minutos atrás, la medicina narrativa fue construida para contrarrestar una medicina que estaba fragmentada, impersonal, corporativizada, y en cualquier estado de Estados Unidos, la estructura corporativa está hecha para el beneficio de los accionistas adinerados, no para el beneficio de los pacientes o los clínicos. El cuidado de la salud está cada vez más tecnologizado. No tengo ni para qué decirlo. Mis colegas son mayoritariamente especialistas, médicos subespecializados. No sé si eso es tan real aquí, pero generalmente para tener suceso en medicina académica debemos tomar un órgano en el cual debes hacerte todo un experto, los registros médicos electrónicos, y estoy segura de que son mandatarios para ustedes, así como para nosotros. Nos obligan a usar lenguajes que disminuyen la singularidad del paciente. No nos piden tanto como contemos sobre un paciente, nos piden que listemos, saquemos de una lista los códigos ICD o los códigos CPT que reflejan los diagnósticos. En muchos lugares tienen cuotas productivas para donde no puedes siquiera gastar una hora en un paciente. Tienes que dispensar solo 12 minutos o 9 minutos u 8 minutos. En los Estados Unidos estamos asediados con la mala práctica, y mucho de lo que es hecho en pensamiento diagnóstico e incluso en administración es hecho no porque el paciente lo necesite, sino porque puede ser demandado si no lo haces. Un sumario o lo que fuera el caso.
Finalmente hay fraudes. Hay médicos que dirigen esto que llamamos molinos de medicación, donde ellos están obteniendo el pago por parte de los pacientes, aunque ellos no hayan hecho casi nada por sus pacientes. Incluso hay los que hacen reclamos fraudulentos en el sistema gubernamental o en el sistema de seguros. Por lo tanto, es como si el profesional en medicina no tuviera ninguna culpa por no hacer nada. Entonces es una gran pintura de profesionales en la que la medicina narrativa empezó a asegurarse de que los individuos clínicos hicieran lo que los pacientes pagaban para que se hiciera, que es escuchar lo que nos dicen. Eso es lo que aprendí en los estudios de literatura. Cómo funcionan las historias, cómo son armadas, cómo se conectan en contador con el auditor. ¿Qué pasa cuando distintos lectores o auditores escuchan? Por supuesto que cada uno escucha algo distinto, y creo que lo más importante, especialmente para el desarrollo de los estudiantes, es cómo las historias cambian, quiénes somos, porque fundamentalmente eso hacen, Hasta ahora somos afortunados y veo a algunos de mis colegas del movimiento internacional de la medicina narrativa. Esto ha ido más allá de Colombia y más allá de Nueva York. Tenemos sucursales en Europa del Este, Europa Occidental, países nórdicos, Reino Unido, China, Japón, y eso es además de todas las Américas, América del Norte, Centroamérica, Latinoamérica y América del Sur. Por lo tanto, nosotros somos una etnia, somos realmente una tribu. Espero que sepan eso, que esta no es una práctica de boliche o de boutique o el interés de una boutique. Es algo que está capturando la atención alrededor de todo el mundo. Simplificando, mis colegas y yo desarrollamos un método para ayudar a la gente a escuchar desde la perspectiva del paciente y clientes. Y tenemos metodologías muy rigurosas para entrenar personas, para desarrollar atención, para hacer representación de lo que ellos perciben, desarrollar asociación con el paciente, la familia, la enfermera, con el pastor, en el mostrador cuando la gente se inscribe en la sala de espera, en todos los ámbitos, asociaciones. Eso hacemos en Colombia y en todos los lugares con los que trabajamos. Entrenamiento a fondo, en profundidad, en la teoría de la literatura, en narrología, en fenomenología, así como en salud igualitaria, justicia, activismo y en abogacía. Nuestra pedagogía en entrenamiento narrativo incluye enseñar a las personas en lectura, lectura detallada, en escritura y creativa, en procesos colaborativos, de modo que cuando trabajan en grupos entienden realmente muy a fondo cómo, dado uno piensa y siente. El dividendo es que somos capaces de comprender nuestras propias experiencias en trabajo con pacientes o clientes. Esto es lo que llamamos humildad narrativa. No puedo presumir, aun que la paciente tenga más o menos mi edad, que sea mujer, de Nueva York, sea persona blanca, yo no puedo presumir que sé alguna cosa sobre ella, más allá de lo que ella me diga. Y espero que eso vaya en el sentido contrario también, que ella no esté presumiendo nada sobre mí, sobre las bases de lo que ella ve. Voy a ahondar más sobre este aspecto de la humildad.
Hablemos sobre la escucha radical, que es tomar la humildad narrativa incluso un poco más allá. Es una actividad que potencia la escucha, donde ambas, la que escucha y la que cuenta, ambas toman roles del contar y escuchar. Quiero ser clara en esto, porque nosotros no somos los únicos que estamos ahí escuchando. El paciente también está escuchando. ¿No es así? O ella, o él. Por lo tanto, nosotros nos convertimos en una pareja, en un par que trabajan juntos y proveemos contenedores para lo que cada uno dice. Así es que si yo estoy escuchando a un paciente describiendo una situación particular, yo escucho como la oyente que soy y sigo trabajando en mejorar y ser una oyente más flexible, pero yo ofrezco un contenedor para capturar lo que la paciente está diciendo. Espero que puedan entender el uso de mi metáfora. Algunos oyentes son muy rígidos. Ellos tienen lados muy rígidos en sus contenedores. Y todo lo que van a escuchar es el dolor de pecho, como si fuera algo agudo o sordo. En una escala de 1 al 10, ¿qué tan malo es? ¿Lo sientes en tu brazo, en tu mandíbula? Espero que entiendan lo que quiero decir. Cuanto más flexible el contenedor líquido no es una buena palabra. Permeable, un contenedor móvil, tomará lo que el paciente dice, mismo que no sea de interés. Lo sabemos esto como clínicos, o esperamos que lo aprendamos a medida que mejoremos en nuestro trabajo. Sucede que no siempre sabemos qué es lo que va a ser importante de lo que él o la paciente está contando. Y tú no puedes, como muchas personas lo hacen, simplemente rechazar. Saben, no me cuentes sobre tu hijo que está en problemas con la ley. Eso es algo que debes contarle al trabajador social. ¿Se dan cuenta? Nosotros queremos crecer como individuos para ser muy respetuosos, receptores de aquello que es dicho por los otros. Y por supuesto, el mismo tipo de receptor está siendo construido del otro lado. Él o la paciente está tomando lo que está buscando de lo que esperaba. Por lo tanto, es una escena muy compleja y yo voy a usar la palabra energía dinámica, porque en una parcería doctor y paciente, el doctor va a tener más fuerza y el doctor va a poder decir, no quiero escuchar sobre eso ahora, o volvamos al problema de la enfermedad al corazón, donde él o la paciente no tiene el mismo tipo de energía para poder decir, no, esto es lo que yo quiero que tú escuches. Así es que ahí es donde ambos, humildad narrativa y oyente radical, se pueden ayudar, porque puede ser una forma de manipular la energía e incluso a veces compartir la energía. Esto se basa en la presencia de confianza. Estas historias son contadas y escuchadas en el tiempo presente de la confianza. Y hay una cierta cuota de confianza que tiene que estar presente entre el doctor y el paciente. Si queremos alcanzar este tipo de, yo voy a decir, alta energía de escucha, este tipo de escucha dejará a uno estar disponible a lo que él o la paciente intente decir. Carol Gilligan, la psicóloga que escribió En una voz diferente, In a Different Voice, sobre escuchar
a mujeres jóvenes, ella dice lo siguiente: lo siento, no puse esto a disposición de los intérpretes de antemano. Pude hacerlo, son solo unas pocas oraciones. Hablar y escuchar es como exhalar y inhalar. Y la dificultad psicológica viene cuando las personas empiezan a contener su respiración, cuando no pueden aceptar lo que los otros están diciendo o no dejan salir, lo están sintiendo o pensando. La voz es un instrumento de relación. Esto proviene de un artículo que ella escribió llamado Hacerse vulnerable al descubrimiento. ¿Lo ven? ¿Están conmigo? Entonces, quiero contarles una historia que me ayudó a entender la potencia de este conocimiento de la humildad narrativa. Atendí a una paciente por primera vez. Era una paciente nueva, visita nueva, una señora de 43 años de edad, muy larga historia de diabetes desde niña. Estuvo hospitalizada muchas veces por crisis de hiperglicemia, hipoglicemia, azúcar muy alta, azúcar muy baja. Estuvo en sinfín de regímenes de insulina. Nunca logró llegar a un estado estable. Ella también, ¿cómo puedo decirlo gentilmente? Fue enviada de doctor en doctor. Así es que los pediatras la mandaron a los endocrinólogos la mandaron a los diabetólogos, hasta que se hizo grande lo suficiente para necesitar un intervencionista de adultos, y otra vez empezó de los internistas, fue enviada a los endocrinólogos y de ahí enviada para los diabetólogos y terminó en el Centro de Pesquisa de Diabetes. Fue enviada a mí porque soy una doctora de cuidados primarios que puedo encargarme de otras cosas además de la diabetes. Y a medida que ella me cuenta, esto se va poniendo más y más enojada. Ella se pone como que yo puedo oírla, puedo verla, así como vi a sus músicos. Puedo ver su rabia en el modo que ella está soportando su cuerpo. En un punto pensé que ella iba a empezar a llorar porque hablaba de estar abandonada por cada médico que la veía. Pero ella no empezó a llorar. En vez de eso quedó con más y más rabia y dijo, mirándome fijamente: ¿tú realmente sabes lo que yo quiero? Yo quiero una nueva dentadura. Por supuesto, las personas con diabetes pueden tener enfermedades terribles en las encías, y ella tenía encías terriblemente enfermas y habían tenido que sacarle todos sus dientes superiores y le dieron una dentadura, ¿saben? Dientes falsos, pero no le encajaron bien, no le sirvieron porque ella estaba, ¿saben?, en el seguro gubernamental. Ellos no le darían nueva dentadura. Entonces, mientras estoy sentada, creo que no les conté esta parte con mis pacientes nuevos. Me gusta sacar mi silla del computador y no escribo, no tipeo y pongo mis manos sobre mi regazo. Solo escucho lo que me dicen. Lo aprendí, es la mejor forma de hacerlo. Así es que ella no se sorprendió, creo yo, cuando dije, bien, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no empezamos por ahí? Conseguimos una nueva dentadura y después nos hacemos cargo de otras cosas. En 2 meses le teníamos una nueva dentadura que me tomó muchos llamados por teléfono al dentista y quien empecé a conocer. Ella volvió un par de meses después y estaba deslumbrante con su dentadura nueva. Ahora estaba en condiciones de ir a las fiestas, ahora estaba en condiciones de ir a bailar, eventualmente empezó a trabajar en su negocio. Quiero decir, fue un cambio asombroso y esa persona, esa fue la elección. Pones las manos sobre tu regazo, le escribes, no tipeas, no tomas lo que él o la paciente te está diciendo y empiezas ahí. Entonces piensas,
Ella es más experta en lo que necesita de lo que yo, ciertamente, en la primera visita. ¿Lo ven? Si alguien quiere algo como yo quiero un auto nuevo, ¿saben? Hay cosas que no puedes entregar, pero esa es solo una instancia de cómo adoptar la posición de humildad narrativa. No solo puede resolver problemas, puede dar la clave de cuál es el primer problema que debe ser resuelto. Esto no es por jactarse, pero su diabetes mejoró mucho porque alcanzó lo que tenía que alcanzar. Ella ganó de vuelta su vida personal, su vida social, la cual no creo que los otros doctores incluso supieran que ella había perdido. Ella sintió el poder en la relación. El costo de eso fue mi humildad de decir, bueno, ella sabe mejor que yo lo que ella necesita primero. Y si es algo de la clínica dental, yo puedo hacer que suceda. ¿Bien? Por lo tanto, aquí hay algunas herramientas. Estas son algunas palabras que les quiero decir en términos de qué es lo que les puede ayudar actualmente para desarrollar esta forma de humildad o de escucha radical. Lo primero es neutralidad. Bien, neutralidad como entrevistador. Tenemos que deshacernos de nuestras propias ideas de lo que es más importante. Dios no permita que alguien entre a la oficina y diga, ¿saben? Entiendo que hay mucho COVID en la ciudad, pero no me siento capaz de tomar esa vacuna. Simplemente no hay suficiente evidencia de que vaya a ayudar a alguien. Tendremos que aguantarnos con todas nuestras fuerzas para no lanzarnos a una posición no neutral, como ¿estás bromeando? ¿Estás listo para poner tu familia en riesgo? ¿Estás listo para ponerme a mí, tu doctora, en riesgo? Neutralidad para ser capaz de decir a tal opinión, dime más. Ayúdame a entender cómo fue que llegaste a sentir eso, ¿bien? Lo siguiente es una tontería radical aún más simple. Es como lo siento yo muchas veces, decir, ayúdame a entender cómo llegaste a eso. Si lo haces de forma genuina, es difícil definir el significado de genuinamente, pero esta es una postura que podemos desarrollar y adoptar. Yo no sé lo suficiente sobre la postura que estás tomando como para contradecirte o discutir contigo. No existe respuesta determinada. El decano habló sobre las incertidumbres de los clínicos al inicio. Respuestas predeterminadas porque nuestra duda abruma nuestra certeza. Cuando estamos entrevistando a una paciente, o hablando con compañeros o estudiantes en la postura de oyente radical o humildad narrativa, no hay tantas preguntas, más bien invitaciones. Me hubiera encantado oír más sobre su ex. Puedo pasar toda una entrevista invitando, dime más sobre eso, dime más sobre aquello. Entonces, por eso era tan importante empezar la tarde con música. Tú sigues los movimientos de tus colegas. Mi paciente primero quiso llorar, después se enojó y yo simplemente tuve que bordear, como surfear en su vulnerabilidad emocional. Sigan los movimientos de sus compañeros. Si sus compañeros, yo digo compañeros, pero me refiero a cualquiera con quien estén hablando, sigan los movimientos de sus compañeros como una danza.
Si hay una señal de no quiero seguir hablando de eso, la vas a reconocer. Si hay una señal de no, tú no me estás dejando decir, la sentirás. Así es que es una cuestión de que no hay un guión realmente. No hay un cuestionario de entrevista, como le dicen los investigadores, sino más bien una conversación. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y tendremos tiempo de ponernos a conversar? Ustedes me preguntarán, Rita, ¿cómo puedes hacer eso en 12 minutos? Bien, por eso necesitan algún entrenamiento. Entonces, aquí hay 5 atributos. Aquí hay 5 características. Sin barreras, sin miedo, identificación, curiosidad y respeto. Así es que espero que esto encapsule algo que llamamos humildad narrativa. Hablé de casi todas las situaciones de consultas clínicas, donde doctores, enfermeras, asistentes, trabajadoras sociales, kinesiólogas, pero ustedes ven que a medida que mejoran en esto, que esto es bienvenido en las familias y en los relacionamientos. Mientras juegas básquetbol o mientras crías tus hijos, quiero decir, ¿cuántas veces mis estudiantes se me han acercado y dicho, Rita, no es solo que yo sea un mejor doctor, soy un mejor padre solo por la virtud de haber aprendido la medicina narrativa? Entonces, los dejo con ese pensamiento de que esto no es solo para el desarrollo de vuestra profesión. Quiero decir, tal vez obtengan créditos CME o como sea que lo llamen acá, como parte de su entrenamiento como médicos. Las lecciones traspasan sus vidas. Si todos los miembros del Congreso americano fueran buenos en humildad narrativa, estaríamos en una forma mucho mejor de la que estamos. Podrán decir en el cuestionario, los líderes de tu país tal vez necesitan alguna práctica en humildad narrativa. Tus compatriotas necesitan a alguien calificado a oírlos con escucha radical. Déjenme parar por acá y ver qué tipo de preguntas o discusiones tienen. Muchas gracias, Rita. Fue una conversación maravillosa. Entiendo que tú hablas español o entiendes español. Déjame ver. Si quiero hablar, tengo que bajar mi volumen. Mi práctica es en una parte dominicana de la ciudad de Nueva York. Bien, entonces tú puedes hablar español, pero yo todavía uso intérpretes todo el rato. Yo puedo decirte cuándo fue tu última mamografía o cuántas de estas pastillas debes tomar al día, pero es difícil para mí decir. Cuéntame más sobre tu dolor. Bien, pero nosotros tenemos intérpretes aquí, así es que si quieres te pones los audífonos y seleccionas en el computador escuchar en inglés lo que estamos hablando. ¿Está bien? Ahora vienen muchas preguntas. Así es que la primera la leeré en español para que todos la entiendan. Profesora doctora Charón, el doctor Meneses dice que es un honor poder escuchar su charla y las enseñanzas permanentes. Y la pregunta es, ¿cómo las competencias narrativas se pueden aplicar con tiempos tan breves en las consultas con los pacientes? Esa es la pregunta. How you can
Supuesto. Yo creo haber aludido sobre eso. Esta es la razón por la que necesito entrenamiento. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. ¿Les llega mi inglés bien? Esto es el por qué necesitan el entrenamiento. No es algo automático. Yo voy a ser una oyente radical. Más bien toma un tiempo considerable que espero que su escuela de medicina sea capaz de providenciar para que los estudiantes se hagan eficientes en escucha, de modo que puedan escuchar lo que los pacientes y familiares dicen, ya con el sentido de ¿cómo es que lido con esta historia? ¿Para qué estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy entrenando lograr como oyente de esto? Es diferente de una entrevista diagnóstica ordinaria. Hace tu entrevista diagnóstica más eficiente porque eres capaz de registrar más allá como experta oyente de lo que una oyente inexperta. Esto no significa que no debemos seguir presionando a los que hacen el seguro médico para que no limiten el tiempo de la visita. No hay razón para que el paciente tenga solamente 10 minutos. ¿Quién decidió eso? Bien, es por la necesidad de lucro, ni una duda sobre eso, para la institución. Debemos hacer activismo en contra de eso. Es una locura esperar que la gente que habla sobre enfermedades serias y que aprendan qué hacer de sus médicos o clínicos en un tiempo de 10 minutos. No podemos hacer eso, ya que sé que en muchas culturas, quiero decir, en algunas culturas, en Corea, por ejemplo, ellos tienen algo de 2 minutos o algo así. Por lo tanto, esto requiere mucho activismo de parte nuestra, poniendo presión sobre los logros de los seguros de salud. Pero claro que hay una presteza en la escucha que se desarrolla a medida que te entrenas. Debes entrenar tus oídos, como los músicos, para poder escuchar lo que tu paciente intenta decir. Muy bien, muchas gracias. Hay muchas preguntas entrando. Leeré algunas. Hugo Ortega pregunta, ¿qué recomendaciones podrías dar para conversar con colegas el gran tema del poder en la relación terapéutica? Habitualmente, dice, son muy poco receptivos a esta idea, tienden a negar su existencia e importancia en la práctica clínica. ¿Es clear the question? I think so. The questioner wants to know how to handle the problem of power. Is that right? Mm-hmm. Por lo que la primera cosa es, perdón, ¿cómo hablar sobre este poder con otros médicos? Con otros médicos. Bien, mira, es un tema de hablar con la verdad. El médico que diga, no, yo no tengo ningún poder, es muy míope. Ellos aprenderán, les diré cómo responder esa pregunta. Vayan y lean las docenas de libros escritos por los médicos que se enferman. ¿Alguien conoce esa literatura? Hay docenas. Hay muchísimas, y los doctores se enferman y son puestos en unidades de cuidados intensivos y empiezan a entender qué es lo que los pacientes han sufrido en sus manos. La cantidad de pasividad, dependencia y necesidades que el paciente experimenta. Es impresionante para el médico que típicamente hace rondas en una UCI
sin realmente detenerse a responder preguntas y dirá a los familiares que busquen en Google los modos en que típicamente actuamos cuando somos pésimos receptores de ellos. Debe haber algunas metáforas o paralelos que puedes entregar. ¿Cuándo es que un médico está sin poder en una relación? ¿Puedes pensar en alguna? Como cuando van al banco por una hipoteca y esta les es negada, o cuando, ni Dios lo quiera, son arrestados por alguna cosa y tienen que responder a los detectives. ¿Entienden lo que les digo? Es raro que los médicos, los profesionales, estén con menos poder que la persona con la que están tratando. Tal vez un propietario que quiera desalojarlos, pero ese es el tipo de cosa que debemos hablar con colegas médicos. Nosotros somos los suertudos, nosotros somos los que tenemos el poder. Entonces, por supuesto, ¿cómo lo manejamos juiciosamente? Tal vez hasta con gentileza, pero ciertamente con realización. Y es como un privilegio de blancos. No sé si es en vuestra cultura, si en vuestra cultura está instalado el antirracismo como en los Estados Unidos, pero tenemos el privilegio como profesionales que ni siquiera sabemos que tenemos. Tal vez el primer paso es simplemente saber el privilegio que tenemos. Sabes, tú paras tu auto en el estacionamiento de médicos siempre, por ejemplo. ¿Eso te hace sentido? Sí, bien. Tenemos más visitas, más felicitaciones y agradecimientos y otra pregunta. Está en inglés. Juan Carlos Claro, ¿cómo haces el primer encuentro con el paciente en la ciudad de telemedicina? Gracias, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. La telemedicina es toda una realidad diferente, ¿no es así? No puedes hacer un examen físico en una pantalla de TV. No puedes disfrutar la presencia sensorial de tu paciente. Nosotros no hemos hablado sobre trabajar sin palabras. No hablamos sobre el hecho de que la palabra lengua en francés significa ambas cosas, idioma y lengua, por lo que muchas historias de las que debemos estar atentos vienen del cuerpo, de la lengua del cuerpo del paciente. Y todas estas historias de salud realmente tienen su origen en el cuerpo físico mismo. Por lo tanto, la forma en que la persona se sienta, por cómo huele, como forma de contacto entre ti y el paciente son las cosas que ruego que te estés perdiendo irremediablemente. Por otro lado, el paciente no necesita 45 minutos para tomar el tren hasta llegar a mi consulta, y si así lo considero, puedo tomar una consulta desde su casa. Creo que la carga para nosotros es balancear y sopesar los pros y los contras, y probablemente tome varias visitas de telesalud porque son más baratas, más fáciles, más convenientes, pero te aseguras de tener a esa persona en tu consulta, no solo para el examen físico, pero para todo lo que el cuerpo pueda hablar sin palabras. Así es que espero que Juan Carlos sea capaz de hacer ese tipo de cosas. Te veré 2 veces en telemedicina, pero después tienes que venir. Muchas gracias. Thank you. No sé cómo estamos de tiempo, Javier. ¿Tú me avisas? Vamos bien, doctor Vergara. Yo le aviso.
vamos a ver, hay una pregunta de Natalia Sarro. Pregunta sobre cómo imaginas el futuro de la medicina narrativa en 5 o 10 años y las recomendaciones que podrías hacer a la gente que se dedica a medicina narrativa para continuar esto que ha nacido desde Columbia. Gracias. Pueden imaginarse que mi grupo ha profundizado en planificación estratégica algunas veces. Les conté que establecimos un grupo de medicina narrativa internacional. Al principio reunimos los líderes intelectuales de diferentes países. Veo acá a Nicoletta, Suter, que está en nuestro grupo, y otros. Esto es apenas el inicio. Estamos recién creando importantes líderes para los grupos de lenguaje. Es como decir, ¿cómo mejoramos a las parteras? Todo lo que aprendimos en este campo en construcción en los primeros 20 años, ¿cómo lo podemos traer al proceso de educación y al proceso clínico fuera de Nueva York? Así es que lo estamos haciendo de muchas formas diferentes. Tenemos más workshops y cursos siendo entregados a través de la división de Columbia. Tenemos una división de medicina narrativa. Estamos haciendo más y más sobre nuestra educación en otros países. Hicimos talleres completos en Alemania, en Sicilia, en Florencia, en Tokio. Idealmente debiéramos tener una manera de reunir internacionalmente a todos los que quieren aprender más sobre medicina narrativa. Les puedo contar, aunque esto sigue en planificación, que esperamos tener una gran carpa de reunión, un lugar donde todas las personas del país y del mundo pudieran reunirse para compartir lo que han aprendido sobre medicina narrativa, para aprender más sobre nuestra propia experiencia en los programas de maestría y en los programas certificados. Y simplemente para hacer compatible el tipo de consultas que estamos teniendo justo ahora, el pensamiento colectivo que estamos teniendo ahora. La medicina narrativa no es una especialidad clínica, así es que no voy a instituir reglas en la medicina narrativa, porque la idea acá es que cualquiera sea enfermera, trabajadora social, otorrinolaringologista, dermatología, esté apta o apto a practicar medicina narrativa. Así es que no es una asociación de especialidades o subespecialidades que necesitamos, sino más bien un lugar de reunión donde las lecciones puedan ser aprendidas, digeridas, y más cursos avanzados puedan ser ofrecidos. ¿Lo ven? Quiero decir, esa es la visión, eso es lo que vemos para el futuro, en la medida, claro está, que continuemos. Ya no tengo tiempo para entrar en los proyectos de investigación que tenemos en curso ahora. Seguimos con investigaciones en Columbia y también en muchas conferencias colaborativas con otras universidades que ayudan a desarrollar proyectos de investigación. Voy a hacer una pregunta yo, es muy básica, por algo que escuché en la presentación. ¿Qué opinas de esta escala del dolor que lo gradúa de 1 a 10? What is your opinion with this? ¿Qué opinas sobre la escala del dolor del 1 al 10? Yo la encuentro bastante inútil. Si una persona es convidada a hablar sobre su dolor y lo único que puede hacer es dar un número de 1 al 10,
Entonces, eso es bastante ofensivo para mí. Esa es mi opinión. Y todavía ustedes no saben, los hospitales y los trabajadores de la salud aún usan esa escala del dolor del 1 al 10 para rankear muchos de los cuidados que son dados. En una escala del 1 al 10, ¿cómo estuvo tu dolor hoy día? 10, 9, 8, 7, 6. Eso no es lo que necesitamos. Necesitamos saber qué es lo que está faltando, qué es lo que crees que podemos hacer mejor, ¿sabes? Y pretender que un número es lo mismo que la diferencia de una fiebre de 38 grados centígrados o una de 37 grados centígrados está fuera de lugar. Ahora, probablemente yo anule a algunas personas de esta sala de forma errónea, que realmente adoran estas escalas del 1 al 10. Pero principalmente cuando se trata de dolor, sufrimiento, aflicción, necesidad o incluso satisfacción, creo que lo debemos hacer mucho mejor que, ya saben, el sitio Amazon que nos pregunta esas cosas todo el rato. Ok, gracias, sigo su opinión. Muchas gracias, qué bien, gracias. Thank you. I share your opinion. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rita. Muchas gracias, doctor. Agradecemos esta tremenda presentación. Agradecemos también a los traductores quienes nos han ayudado, a quienes no somos muy ávidos con los idiomas fuera de nuestra lengua materna, a poder comprender mejor. De antemano, doctora Rita, a nombre de todo el Laboratorio de Medicina Narrativa de la Universidad de Valparaíso, agradecemos su presencia y esperamos que la próxima vez el evento sea presencial. Como podemos ver en el chat, hay muchos comentarios agradeciendo, mandando saludos, tomando nota. Hubieron muchas preguntas que quedaron ahí, pero están todos muy contentos, por mi parte también. Así que muchas gracias. Tomando algunas de las ideas grandes que mencionaba, ideas como por ejemplo que lo que nos escuchamos nos cambia, o que muchas veces nuestra relación como médico o futuro médico, en mi caso, con los pacientes, básicamente no solo tener un programa, sino tener una conversación, cosas que finalmente nos recuerdan que tenemos que ser humanos. Así que muchas gracias, doctora, a nombre del laboratorio. Y cuando respondí a la última pregunta, de cómo imaginaba la medicina narrativa en 5 o 10 años, diciendo que ojalá más cursos de medicina narrativa puedan ser ofrecidos, comparto totalmente esa idea. De hecho, por eso estoy aquí el día de hoy, porque yo estuve en un curso de medicina narrativa y me encantó. Así que súper. Muchas gracias. Gusto. Sí, bueno. Thank you all so much. Thank you so much. A real Thank you, pleasure. Unity. Thank you.